Hola, hola, muy buen día mis queridos elementos químicos de la tabla periódica. Les saluda nuevamente su maestra Mercurio. El día de hoy vamos a comenzar con una clase más. De hecho, les comento que vamos a iniciar con el bloque número 3, para lo cual les voy a presentar a través de unas diapositivas algunos conceptos importantes y del mismo modo algunas actividades que vamos a realizar para poner en práctica tales conceptos. Y bueno, dentro de este bloque número 3 iniciaremos con el tema 1 que lleva por nombre Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química. Y de igual modo, en este tema 1 abordaremos el subtema 1.1 que lleva por nombre Manifestaciones y representación de reacciones químicas. Y bueno, el eje central de este tema que iniciamos el día de hoy son las reacciones químicas. Pero, ¿qué es una reacción química? En términos sencillos, les puedo decir que una reacción química es un cambio que ocurre en las sustancias. Sin embargo, no todos los cambios son reacciones químicas. Y es importante reconocer los tipos de cambios. Por un lado, existen cambios físicos, que son aquellos en los que no se modifica la estructura interna de las sustancias. ¿Qué significa esto? Que el acomodamiento de los átomos no se altera, permanece igual. Por otro lado, en un cambio químico, se necesita que haya una transformación de la estructura interna de las sustancias. ¿Qué significa esto? Que en este caso las sustancias sufren una alteración en el acomodamiento de sus átomos. La sustancia original cambia totalmente y se convierte en otra sustancia diferente. Pero bueno, veamos un ejemplo. Y bueno, a continuación les voy a dar un ejemplo de un cambio físico. Un cambio físico pudiera ser el cortar una hoja de papel. Podemos observar que en este ejemplo la hoja cambia su forma, cambia su tamaño, pero la característica principal que tienen los cambios físicos es que la sustancia o material que sufre el cambio no pierde su identidad. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, ese material, esta hoja de papel, sigue siendo papel, no cambió su identidad. Algunos otros ejemplos pudieran ser el estirar una liga, una dona, como este ejemplo, vemos que no cambia su identidad. Algunos otros ejemplos pudieran ser el hervir agua o el poner a congelar. El agua puede cambiar su estado de agregación, pero a nivel molecular sus átomos siguen con el mismo acomodamiento, siguen siendo H2O, por lo que al final de cuentas el agua no pierde su identidad, así sea un vapor, así sea un hielo o así se encuentre en su estado líquido. Y bueno, ahora les voy a presentar un ejemplo de un cambio químico. Cabe señalar que la principal característica de los cambios químicos es que las sustancias o los materiales que se someten a este tipo de cambio pierden su identidad. Los átomos se desacomodan y dan lugar a nuevas sustancias. Un ejemplo de este tipo de cambio es la combustión. Observemos. Como podemos observar, se está desprendiendo un gas. Este gas es el dióxido de carbono. Y de igual modo podemos observar la formación de
cenizas. Son dos nuevos materiales y, como podemos darnos cuenta, el papel perdió su identidad. Y bueno, algunos otros ejemplos de cambios químicos son la fermentación, la fotosíntesis, la respiración o la oxidación de un metal. En todos estos casos, las sustancias, los objetos o los materiales que se someten a un cambio sufren un reacomodamiento de sus átomos y dan lugar a sustancias diferentes. Se pierde la identidad original que tenía esa sustancia, ese material o ese objeto. Y bueno, ¿cómo podemos saber cuándo se está llevando a cabo una reacción química? Si efectivamente una reacción química o un cambio químico, que es lo mismo, se lleva a cabo cuando los átomos se reacomodan y los átomos son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista. Entonces, ¿cómo pudiéramos saber que se está llevando a cabo una reacción química? Existen algunas manifestaciones importantes que se llevan a cabo durante una reacción química. Algunas de ellas ustedes las observaron en su práctica experimental que llevaron a cabo en la semana pasada, de entre las cuales podemos mencionar la efervescencia, que no es otra cosa más que el burbujeo. Se presenta debido a la liberación de un gas de entre un líquido. Otro ejemplo de manifestación de una reacción química puede ser el cambio de color. Como su nombre lo dice, en este caso las sustancias pueden cambiar su coloración. Otro ejemplo en la que se puede manifestar una reacción química es mediante la emisión de luz y calor, tal y como lo acabamos de presenciar en el ejemplo que les proporcioné de la combustión. Se emite luz y se emite calor. Otro ejemplo es la formación de un precipitado, que ustedes observaron al mezclar leche y vinagre en su experimento realizado la semana pasada. Un precipitado es un sólido que se forma en una sustancia líquida. Se precipita y se va al fondo de esa sustancia. En el caso de la leche, se presenta por la formación de una sustancia llamada caseína, que son las proteínas de la leche, y forman un sólido en forma de masita. Y bueno, hasta aquí hemos profundizado en algunas de las manifestaciones importantes que se pueden identificar visiblemente en una reacción química. Pero recordemos, como ustedes seguramente lo escucharon en su programa de televisión, no todas las reacciones químicas presentan manifestación. Sin embargo, en todo cambio químico o también llamada reacción química, ocurre un acomodamiento entre los átomos para dar lugar a sustancias diferentes. Para poder representar una reacción química utilizamos un lenguaje mediante ecuaciones químicas. En esta diapositiva podemos identificar la ecuación química, que es esta, y en ella vamos a identificar algunos componentes importantes. Por un lado, al inicio siempre vamos a tener los elementos llamados reactivos. Son los que están al inicio de la ecuación, antes de la flecha. Se llaman reactivos. Por otro lado, es importante mencionar que estos reactivos son las sustancias que se mezclan, que reaccionan y que dan lugar a una sustancia diferente a la que se tenía inicialmente. Este resultado de esta nueva sustancia se le conoce con el nombre de producto o productos. Puede ser uno, pueden ser varios productos. Por otro lado,
tenemos pequeños números al lado de cada elemento. Podemos encontrar pequeños números. Estos pequeños números se llaman subíndices numéricos. ¿Qué significa o qué me representa, mejor dicho, un subíndice numérico? Me representa el número de átomos que forma esta molécula. De este modo podemos decir que el elemento cloro tiene 2 átomos y está formando una molécula con 2 átomos. Por otro lado, tenemos números más grandes que aparecen al inicio de cada molécula. A estos números se les conoce con el nombre de coeficiente numérico. ¿Para qué sirve un coeficiente numérico? Sirve para indicar el número de moléculas presentes. En este caso, tenemos 2 moléculas de ácido clorhídrico, que es esta sustancia que tenemos aquí. Es importante reconocer entre lo que es un átomo y lo que es una molécula. Un átomo es la unidad más pequeña. Y en esta imagen la podemos representar con esferas. Esta molécula está formada por 2 átomos. Esta otra está formada por 2 átomos también. Aquí es cloro y acá es hidrógeno. Y acá tenemos otra molécula formada por 2 átomos, hidrógeno y cloro. Perdón, son 2 moléculas formadas por hidrógeno y cloro. Por otro lado, las moléculas son la unión de átomos, por lo que aquí tenemos una molécula, aquí tenemos otra molécula, y acá tenemos otras 2 moléculas. ¿Quién me representa el número de moléculas? El coeficiente numérico. Y el número de átomos me lo representa el subíndice numérico. Aquí tenemos un cloro 2, que significa que está formado por 2 átomos. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica los conceptos que les acabo de explicar, para lo cual van a resolver la siguiente actividad, actividad número 1, que dice así: encuentra el número de moléculas y átomos presentes en los reactivos y en los productos de las siguientes ecuaciones. Y bueno, tenemos 2 ejercicios, 2 ecuaciones, y ustedes van a identificar moléculas y átomos presentes en los reactivos y en los productos. Para entenderlo un poco mejor, les voy a presentar el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. Recordemos que los productos son los que se encuentran, los reactivos son los que se encuentran al inicio, antes de la flecha, y los productos son los que se encuentran después de la flecha, al final de la ecuación. Eso lo tenemos que aprender. En esta actividad yo voy a clasificar por un lado, voy a resolver por un lado mis reactivos y por el otro mis productos. Voy a calcular el número de moléculas primero y después el número de átomos en mis reactivos. Ubico mis reactivos. Ese es el primer paso. Mis reactivos son los que están al inicio. Estos son mis reactivos. Una vez que ya identifiqué mis reactivos, voy a identificar cuántos tipos de moléculas hay. En este caso solamente tengo un tipo de molécula que es H2O y la anoto, H2O. Ahora, ¿cuántas moléculas hay de ese tipo? Me lo indica el coeficiente numérico, que es este, y lo coloco adelante. Hay 2 moléculas de H2O. Así de sencillo. Ahora, para calcular el número de átomos, ahí mismo en mis reactivos,
voy en primer lugar a separar mis elementos químicos. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Pongo hidrógeno y pongo oxígeno. Ya los tengo separados. Y primero me voy con el hidrógeno. En una molécula de hidrógeno tengo 2 átomos. Me lo dice el subíndice numérico, este pequeño número que tenemos aquí. Me dice que hay 2 átomos de hidrógeno. Pero como son 2 moléculas, multiplico 2 por 2, 4. Por lo tanto, tengo 4 átomos de hidrógeno en mis reactivos. Por otro lado, en el caso del oxígeno vamos a observar que no hay coeficiente numérico. ¿Qué significa eso? Que solo hay un átomo de oxígeno. Pero como tengo 2 moléculas, multiplico 2 por 1 y la respuesta es 2 átomos. Solamente hay 2 átomos de oxígeno en mis reactivos. Ahora, para mis productos voy a hacer exactamente lo mismo, lo que acabo de explicar, pero basándome en mis sustancias que tengo de este otro lado. Recordemos que los productos son los que se encuentran al final. Y bueno, por el día de hoy es todo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido la actividad. Cualquier duda, ya saben, estamos en contacto a través del WhatsApp. Gracias.